En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son los flagelados intestinales. Tenemos a Giardia lamblia, Dianthomema fragilis y a los flagelados comensales Chilomastis mesnili y Trichomona hominis, presentado por Giselle Julio y Juan Lai. Bueno, antes de comenzar, primero vamos a ver qué son los flagelados. Los flagelados, bueno, nos constituyen un grupo muy heterógeno de protozoarios, tienen propiedades morfológicas bastante variables, pero tienen una característica principal que es la presencia de uno o más flagelos que los dotan de movilidad. Estos los podemos dividir en dos grupos. Primero está el grupo de los flagelados con cinetoplastos. Estos son los flagelados que ya tienen un ciclo biológico más complejo, vemos con mastigotes, hipomastigotes, etc. Aquí vamos a encontrar lo que son los trypanosomas y leishmanias, pero estos no son los que nos toman el día de hoy. Nosotros el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en los flagelados sin cinetoplastos. Estos ya poseen ciclos biológicos más simples, tienen fase quística y fase de trofozoitos únicamente, o pueden tener también únicamente fase de trofozoitos, como es el caso de las tricomonas. El día de hoy vamos a ver las que estamos viendo ahí, que son Giardia lamblia, Dianthomema fragilis, Chilomastis mesnili y Trichomona hominis. El primer flagelado que vamos a ver es Giardia lamblia. Este flagelado pertenece a lo que es el filo Metamonada, lo que lo hace que carezca de mitocondria y bueno, que tenga más de un núcleo. En general lo hace un eucariota muy primitivo. Ok, el ciclo de vida. Primero tenemos a los quistes. Los quistes serían lo que es la forma resistente y estos son los responsables de la transmisión de la giardiasis. Los quistes y los trofozoitos los podemos encontrar en lo que son las heces. Estos serían entonces el estadio diagnóstico. Los quistes, como ya dijimos, son resistentes. Estos pueden sobrevivir mucho tiempo en lo que es el agua, especialmente en agua fría. Entonces, ¿cómo nos infectamos? La infección ocurre cuando ingerimos los quistes en agua y alimentos contaminados, especialmente en agua. También tiene otra ruta de infección, que es la ruta fecal oral, que bueno, es cuando hay heces en las manos o también puede estar presente en lo que son los fomites. Esto haría el quiste lo que sería el estadio infectante. Entonces, al ingerir el quiste, este llega a lo que es el intestino delgado y ocurre la eclosión. La eclosión libera lo que son los trofozoitos. Cada quiste produce eclosión lo que son dos trofozoitos. Los trofozoitos entonces cuando llegan al intestino se multiplican longitudinalmente en un proceso que se llama fisión binaria longitudinal. Entonces aquí permanecen en el lumen del intestino, donde pueden estar libres o bueno, ellos se pueden también en lo que es adherir a la mucosa por el disco de succión ventral. Entonces ya cuando pasan a lo que es el colon, puede ocurrir lo que es el proceso de enquistamiento por el ambiente al que están siendo sometidos. Y entonces el quiste saldría por las heces. El estadio del quiste, bueno, lo encontramos más comúnmente en lo que son las heces no diarreicas, puesto que los quistes al ser secretados poco tiempo después de ser secretados pueden ser infectantes, es posible que se transmita de persona a persona. También se ha visto que los animales son infectados con giardia, pero bueno, no hay clara su importancia como un reservorio. Bueno, ya hemos visto lo que es el ciclo de vida de Giardia lamblia. Vimos que tiene dos estadios, quiste y trofozoito. Así que ahora vamos a ver cómo son morfológicamente estos dos estadios. Y bueno, vamos a empezar primero por lo que es el trofozoito. El trofozoito tiene una forma piriforme, también conocido como forma de pera, forma de lágrima, con el extremo posterior afilado. Este mide alrededor de 12 a 15 micras. Posee lo que son dos núcleos relativamente grandes, vesiculosos y simétricos al eje longitudinal del cuerpo. En el núcleo también podemos ver que tiene extensos cariosomas centrales. El trofocito de Giardia también tiene 4 pares de flagelos y 2 cuerpos parabasales, o también conocidos como cuerpos basales o medios de función desconocida. Como vemos en las imágenes que estamos señalando, el trofozoito visto de perfil tiene una forma de cuchara y tiene una concavidad.
En esa concavidad se encuentra lo que es el disco de succión, encargado de la fijación a las vellosidades intestinales. En las placas podemos observar las características que ya hemos dicho. En las placas que estamos señalando primero vemos que se ven claramente lo que ya hemos mencionado: 4 pares de flagelos, 2 cuerpos parabasales y los 2 núcleos grandes y notorios, bastante claros. En algunas placas puede que no se vean los 4 pares de flagelos, sin embargo se ve claramente los 2 núcleos y la forma piriforme o forma de lágrima o forma de pera. Ya ahora vamos a ver lo que es la morfología del quiste. Los quistes son mucho más pequeños que los trofosoditos que mencionamos anteriormente. Estos miden de 9 a 12 micras. Estos ya tienen uno que es una forma redondeada u ovalada. Como vemos, presentan 4 núcleos. También pueden presentar 2, pero ya estas serían formas inmaduras. También poseen lo que son cuerpos parabasales. Si vemos también en este estadio, tiene pared quística, puede tener fragmentos del disco y restos de axonema. Como vemos en las placas, no se ve tan claramente. Lo que se ve claramente es su forma oval, los 4 núcleos y también lo que es la pared quística, que se ve clara, principalmente en la placa de yodo. Se ve claramente cómo lo rodea la pared quística. Vamos a ver ahora lo que es un poco de la epidemiología de Giardia lamblia. Para empezar, Giardia es un parásito cosmopolita con predominio en niños de climas cálidos. Tiene una prevalencia de entre 2.5 a 20 o 30% en el trópico no desarrollado, lo que lo hace que en Panamá sea muy común. La infección se da por la ingestión de los quistes viables, como ya vimos en el ciclo, por lo que tiene relación con las pobres condiciones de higiene, una adecuada disposición de las excretas y la convivencia con animales, ya que, como sabemos, estos también pueden adquirir la enfermedad. Sin embargo, no está para nada comprobado que esta sea una zoonosis. Entonces, la transmisión es principalmente hídrica. Sin embargo, también puede ser adquirida mediante lo que son alimentos contaminados con heces. Ahora, veamos los genotipos. Giardia tiene distintos genotipos que también se conocen como ensamblajes. Los genotipos más comunes que vemos son el genotipo A, que se encuentra en los hospedadores que son humanos, vacas, perros, gatos, castores, conejillos de indias o cobayas. El genotipo B, que también está en los humanos, tenemos chinchillas, perros, castores, primates. En el genotipo C y D tenemos perros, en el F gatos, en el genotipo E tenemos rumiantes y cerdos, y por último en el genotipo G tenemos a los roedores domésticos. Como vemos en el cuadro, se encuentra lo que es la rata almizclera. Como vemos, los genotipos que más nos interesan a nosotros son los que afectan al ser humano, es decir, los genotipos A y B. Bueno, lo que estamos viendo ahora es una gráfica de los genotipos de Giardia que encontramos en diferentes regiones de la República de Panamá. En Panamá podemos ver que se encuentran ambos genotipos. El genotipo A está representado por las columnas de color azul, el genotipo B por las columnas de color rojo, y en los lugares donde se encuentre tanto el genotipo A como el genotipo B se representan con las columnas de color verde. Es notorio que el genotipo que más común se encuentra o el que más se ha hallado es el genotipo B, lo que hace que en Panamá se encuentre principalmente lo que es el genotipo B. La patología de Giardia. Los síntomas producidos por una giardiasis pueden ser inexistentes hasta presentar lo que es una sintomatología bastante grave. La patología originada por Giardia se debe principalmente a los efectos que causa la acción mecánica de adherirse que tiene este parásito al epitelio intestinal. Dichos efectos producen una alteración de las microvellosidades y con esto surgen lo que es la diversas alteraciones fisiológicas más o menos graves, dependiendo del deterioro del proceso de la absorción. En el caso de que la infección curse con síntomas, estos pueden demorar en aparecer en un periodo de incubación que demora más o menos entre 1 a 3 semanas. Y consisten principalmente en diarreas mucosas, dolor abdominal, anorexia.
En los casos más graves puede llegar a producir síndrome de malabsorción debido a la destrucción de las células epiteliales del intestino delgado, como ya hemos venido mencionando. Bueno, esto obliga al epitelio a usar células epiteliales del intestino inmaduras, que aún no son capaces de absorber y digerir ciertas moléculas, lo que, bueno, esto entonces determina lo que es la malabsorción. No se absorbe bien lo que son los lípidos, los glúcidos, las proteínas. Esta entonces produce la característica aparición de la esteatorrea, que son heces grasas y copiosas. Y posteriormente, bueno, por la mala absorción también habrá deficiencias proteicas y vitamínicas. La duración de la fase aguda de esta infección, bueno, puede durar desde unos 3 a 4 días y va desapareciendo a medida que va actuando el sistema inmune del hospedador, ¿no? Y a través de los linfocitos T. En algunos individuos, bueno, principalmente los inmunodeficientes, enfermedades que en los inmunodeficientes e inmunosuprimidos, la enfermedad puede hacerse crónica, pudiendo prolongarse los síntomas durante años. Bueno, vamos a ver lo que es un poco del diagnóstico de Yerdia. Identificar al protozoario mediante el examen microscópico es una confirmación inequívoca de la infección. Primero, para el estudio de las muestras fecales, bueno, para lo que es la presencia de quistes, se realiza lo que es un método básico de un estudio de 3 muestras tomadas cada 2 días. Estas son muestras seriadas, mostrando esto muestra lo que es una sensibilidad de un 90%. También en las muestras fecales se puede estudiar la presencia de los trofosoditos. Esto muestra una menor sensibilidad. Y bueno, esto solo es posible hacerlo en heces diarreicas mediante un examen directo en fresco. Esto se debe realizar con rapidez apenas se obtiene la muestra. También está el examen de aspirado duodenal. Este se realiza colocando una sonda. Este se realiza con muy poca frecuencia, de hecho. Y bueno, se realiza un examen directo en fresco apenas se obtiene lo que es el aspirado. Y bueno, este examen solo se realiza si las pruebas serológicas no confirman el diagnóstico. Tenemos el estudio morfológico de biopsia de la mucosa intestinal, duodenal, o del intestino delgado por endoscopía. Esto solo se hace en casos especiales cuando existen otras indicaciones para realizar la endoscopía, por ejemplo de la dispepsia, o para el estudio patológico de la mucosa intestinal, bueno, esto por ejemplo cuando se sospecha alguna enteropatía. También tenemos otra prueba, que es la prueba del hilo o el enterotest. En este examen consiste en tragarse una cuerda o hilo para obtener una muestra en la parte superior del intestino delgado. La muestra se analiza luego para lo que es buscar parásitos intestinales. Este examen lo que se realiza es que usted se traga un hilo con una cápsula cargada con una gelatina en el extremo y el hilo se extrae 4 horas más tarde 4 horas más tarde de haber sido tragado, y se examina bajo el microscopio lo que es cualquier rastro de bilis, sangre o mucosidad adherida al hilo. Y esto se hace para buscar lo que son los parásitos, en este caso Giardia. Siguiendo con el diagnóstico, tenemos otras pruebas que detectan Giardia lamblia en lo que son las heces. Tenemos detección de antígenos del parásito. Esto se realiza mediante ELISA y test de inmunofluorescencia. Esto se hace más que nada para lo que es tamizaje. A veces se obtienen resultados falsos positivos, así que está indicada la confirmación de este resultado positivo mediante un examen microscópico de heces. También se puede realizar mediante la detección del ADN del parásito. Este se realiza mediante RT-PCR. Esta tiene alta especificidad y alta sensibilidad. Se puede sustituir incluso las pruebas microscópicas, ya que en la mayoría de los estudios la PCR muestra una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. También hay pruebas serológicas que detectan anticuerpos. Detectan IgM e IgA en enfermos e IgG en personas ya sanas o enfermas también. Estos son específicos para Giardia lamblia en el suero. En estos también se utilizan lo que es ELISA y la inmunofluorescencia. En lo que son los criterios diagnósticos, sé que para establecer un diagnóstico incuestionable es necesaria la detección del quiste o el trofosodito en las pruebas de heces. Como ya sabemos, esta es una confirmación inequívoca. También se puede establecer un diagnóstico de quistes en heces por medio del método de inmunofluorescencia o bien por medio del ADN del Giardia lamblia por el método que dijimos que es RT-PCR. Estos también confirmarían la presencia de la infección de manera inequívoca.
Seguimos con el segundo flagelado patógeno intestinal, Dientamoeba fragilis. Ciclo de vida de Dientamoeba fragilis. El ciclo biológico completo de este parásito no ha sido determinado claramente y se asume con base en los datos clínicos que están disponibles. Hasta la fecha no se ha determinado un estadio quístico en el ciclo biológico de este parásito y el trofozoito es el único estadio que se ha encontrado en las heces de los humanos infectados. Esto quiere decir que el trofozoito es el estadio infectante y el estadio diagnóstico. Dientamoeba fragilis probablemente se transmite por vía fecal oral. También se ha postulado que la transmisión puede darse a través de la ingesta de huevos de helmintos, como lo son Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis. Descripción morfológica. Aunque este parásito es flagelado, los flagelos son internos y condicionan que morfológicamente sea semejante a una ameba. Es por esta razón que se le llama ameboflagelados. Solo posee fase de trofozoito y estos son pleomórficos con un tamaño de 5 a 15 micras, habitualmente un promedio de 9 a 12 micras. El 60% de estos parásitos son binucleados y el resto suelen presentar de 1 a 4 núcleos. La cromatina tiende a presentarse fragmentada en 5 o 4 gránulos. Habitualmente se le dice que está fragmentado en tétradas. Normalmente no se observa cromatina perinuclear. El citoplasma es vacuolado y puede presentarse inclusiones de contenido variado, generalmente pueden ser restos celulares o bacterianos. Es rara la presencia de eritrocitos. En heces recién remitidas es posible observar la emisión de pseudópodos, generalmente son angulares, triangulares o de bordes dentados, que dotan al trofozoito de un movimiento muy activo. En cuanto a la epidemiología de este parásito, su ciclo de vida y forma infectante todavía no se ha podido aclarar, como mencionamos en el ciclo de vida. Se considera un ameboflagelado y está también relacionado con las histomonas. Su prevalencia es baja, pero se ha visto que tiene altas prevalencias en poblaciones en áreas rurales y en población infantil. La infección por Dientamoeba fragilis afecta a todos los niveles socioeconómicos, pudiendo ser tanto asintomática como responsable de sintomatología gastrointestinal aguda o crónica. Existen diferentes factores que pueden contribuir al fracaso terapéutico, como es la coinfección con helmintos, como mencionamos en el ciclo de vida, por los helmintos Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis. La incidencia de este parásito es altamente variable, puede ir desde un 1.1% hasta el 20%. A pesar de esta incidencia, Dientamoeba fragilis es habitualmente ignorado como agente patogénico, debido a que hay una falta de diagnóstico de rutina en muchos laboratorios. Y como vamos a ver en el diagnóstico, este parásito puede ser confundido con otros parásitos. Como vimos en la morfología, Dientamoeba fragilis solamente tiene estadio de trofozoito, pero debido a la naturaleza frágil del mismo, a menudo el diagnóstico es solamente posible para especialistas que están experimentados, por lo que potencialmente muchas de estas infecciones no son detectadas. Recientemente se han desarrollado muchos métodos para el diagnóstico de Dientamoeba fragilis basados en PCR, como veremos en el diagnóstico, y muestran una alta sensibilidad. Patología. Si bien muchos autores consideran que este parásito no es patógeno, aparentemente puede causar diarrea, molestias abdominales, entre otros. Se ha identificado al menos 2 variantes genéticas de este parásito, pero se desconoce por el momento si estas exhiben alguna diferencia en cuanto a la patogenicidad. Se desconoce la proporción de infectados que permanecen asintomáticos tras la infección. El parásito se localiza en el colon, donde suele producir colitis, y los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, diarrea, tanto aguda como recurrente. En algunos casos se puede detectar eosinofilia periférica, que es un hallazgo
excepcional en las infecciones por protozoarios intestinales. En cuanto al diagnóstico, se hace por la observación de los trofozoitos en las heces, se puede cultivar y también se puede detectar por biología molecular. Esta infección fácilmente puede pasar inadvertida, por lo que requiere que las heces se fijen y sean teñidas, por ejemplo, con tinción tricrómica. También puede confundirse con otros parásitos como lo son Entammea histolítica, Entammea dispar o Endolimax nana. Es relativamente fácil de cultivar, no hay métodos inmunológicos comerciales y las técnicas moleculares como son la PCR y la PCR en tiempo real son mucho más sensibles y específicas. Ahora vamos a continuar con los flagelados comensales. Como primer parásito tenemos Aschilomastix mesnili. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el ciclo de vida de Aschilomastix mesnili. Este parásito habita en lo que es el cielo intestinal y posee una etapa de quiste que es resistente a las presiones ambientales y es responsable de la transmisión de este parásito. Tanto trofozoitos y quiste pueden encontrarse en heces. La infección comienza por la ingestión de los quistes en agua o alimentos contaminados o por la ruta fecal oral. En el intestino se liberan los trofozoitos y estos últimos residen en el colon. Estos se alimentan y se reproducen dando lugar a nuevos quistes y cerrando así su ciclo vital. En general, este parásito se considera un comensal y los animales pueden servir como un depósito de este parásito. Entonces los quistes se encuentran en lo que son las heces bien formadas y en las heces semilíquidas se encuentran los trofozoitos. En cuanto a la morfología, este parásito posee dos estadios, como mencionamos en el ciclo de vida. Posee el estadio de trofozoito y de quiste. El trofozoito mide de 10 a 15 micras. Este tiene una forma piriforme o de cono. Tiene lo que es una cola elongada. El citoplasma está muy vacuolado y posee un solo núcleo anterior. También posee lo que es un citostoma o boca primitiva, el cual ocupa lo que es un tercio o un medio de la longitud del cuerpo. También posee 3 flagelos anteriores y no posee ni membrana ondulante ni axostilo. Entonces tenemos al quiste. El quiste tiene forma de limón y mide aproximadamente de 6 a 9 micras. Este también posee un citostoma y este es mucho más evidente en el quiste que en el trofozoito. También tiene lo que es un cariosoma en forma de rueda de carreta, que es muy característico, como vemos en la imagen. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología de Aschilomastix mesnili. Este protozoario es muy común en el hombre debido a que su distribución es mundial. El mecanismo de transmisión puede ser similar a los otros protozoarios intestinales, como Giardia, como lo vimos hace un momento. Este parásito se ha involucrado con vectores coprófagos, como lo son las cucarachas y moscas, que pueden transmitir los quistes a través de sus heces. También pueden actuar como vectores mecánicos, transportando los quistes en sus patas, en su cuerpo, en las antenas, y esto se ha comprobado en trabajos experimentales. La transmisión también se puede dar de persona a persona y por vía fecal oral, como lo vimos en el ciclo de vida. También se ha planteado que los monos pueden infectarse por una especie de Aschilomastix y que resulta morfológicamente indistinguible de Aschilomastix mesnili, pero este no parece ser fuente importante de una infección para el hombre. Su frecuencia puede variar entre el 1 y el 10% en dependencia de las poblaciones estudiadas, y aunque estos parásitos no son patógenos, hablan a favor de la transmisión local y de índices de contaminación fecal oral en una comunidad.
En cuanto a la patología, Chylomastis mesnili es un protozoario que habita regularmente en el intestino de aproximadamente el 15% de la población mundial. De manera general, este parásito no es patógeno, es decir, que no ocasiona ningún tipo de daño o malestares. Sin embargo, en ciertas ocasiones, cuando el número de parásitos es muy alto, hay una alta carga parasitaria, es probable que se presente un cuadro clínico que sea compatible con una infección intestinal de tipo diarreica. Entre los síntomas se han observado con mayor frecuencia evacuaciones frecuentes de consistencia líquida, cefalea intensa, dolor y pesadez abdominal, prurito en el ano y malestar en general. Ahora seguimos con el diagnóstico. Como en toda infección parasitaria, el primer método de diagnóstico de rutina sería el examen directo o fresco de heces. Este se realiza con salina y lugol y nos permite ver a través del microscopio lo que serían formas diagnósticas, en este caso sería el quiste en heces formadas y trofosoditos en heces semilíquidas o líquidas. También es importante destacar que la realización de un solo examen con resultados negativos no excluye la infección. Es por esto que se pueden realizar lo que son exámenes seriados para así incrementar la sensibilidad y llegar a un diagnóstico acertado. Entonces se pueden utilizar lo que son las técnicas de concentración, aunque estos no son muy utilizados en exámenes de rutina, ya que en este caso tenemos un parásito que es comensal y que no produce patologías, ¿no? Entonces tenemos lo que es la concentración por sedimentación con formol éter, que se basa en el uso de líquidos de baja densidad. En este proceso es posible recuperar los quistes de protozoarios que se depositan al fondo del recipiente porque estos tienen una mayor densidad. También tenemos la concentración por flotación con sulfato de zinc, que utiliza al sulfato de zinc como reactivo. Al tener esta sustancia una mayor densidad que el agua, permite que las formas parasitarias, ya sean quistes, huevos o larvas, puedan flotar y de esta manera se puedan identificar en el microscopio. Y también produce muestras más limpias. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es Trichomona hominis. Trichomona hominis es un protozoario que es considerado comensal del intestino grueso, ya que este no invade la mucosa. Bueno, lo primero que vamos a ver es el ciclo de vida de Trichomona hominis. Como vimos, el sitio del cuerpo en el que se encuentra este protozoario es el intestino grueso, principalmente en el área del ciego. Allí se alimenta del contenido intestinal y siempre se encuentra en estado de trofosodito, ya que este no presenta quiste. Los trofosoditos son liberados a través de las heces y pueden ser ingeridas por un nuevo huésped cuando éste ingiere alimentos o aguas contaminadas con partículas fecales que tienen el trofosodito de Trichomona hominis. Dentro del organismo del nuevo huésped, los trofosoditos son transportados a través del tracto digestivo hasta el intestino grueso nuevamente para encontrar su hábitat idóneo. Allí entonces comenzará lo que es la reproducción y se extenderá por todo el intestino grueso, aunque su sitio de unión preferido es el ciego. Posteriormente volverá a ser expulsado por las heces para que el ciclo vuelva a empezar otra vez. Bueno, ya que hemos visto el ciclo de Trichomona hominis, vamos a ver lo que es la morfología del trofosodito, ya que nuevamente recordando, este no tiene fase quística. El trofosodito mide alrededor de entre 8 a 20 micras. Tiene la forma piriforme. Este posee entre 3 a 5 flagelos anteriores y uno posterior. También presenta lo que es un núcleo, una membrana ondulante larga, bastante pronunciada, que termina en lo que es el flagelo libre posterior. También en la parte posterior podemos observar lo que es el axostilo. Este también puede presentar un cistostoma y cuerpos parabasales, pero tienen muy poco manifiesto, prácticamente no se ven. En las imágenes, como vemos claramente lo que es la forma piriforme.
vemos claramente el núcleo. Se ve en lo que es en la parte posterior lo que vendría siendo el axostilo, no es tan largo, es corto. Y por último vemos lo que es la membrana ondulante bastante pronunciada, vemos cómo recorre todo el cuerpo y termina en lo que conocemos como el flagelo libre posterior. Bien, vamos a ver ahora lo que es la epidemiología de Trichomonas hominis. La transmisión de esta parasitosis, se da por medio de los trofozoitos presentes en las heces. Y como vemos ahí, las moscas pueden actuar como vectores del parásito. Si el parásito llega a lo que es la boca y se deglute, este es capaz de sobrevivir, siempre y cuando, no existan lo que son condiciones de pH muy ácidas. Las infecciones por este parásito se diagnostican con mayor frecuencia en lo que son los climas cálidos y, mayormente en los niños menores de 10 años. Brevemente lo que es la patología. Trichomonas hominis es un parásito que es considerado patógeno, ya que, como dijimos, este es comensal, este no produce patología, pero si la infección es severa y el número de los trofozoitos en el intestino aumenta considerablemente, puede llegar a provocar diarrea, pero más que nada es por simplemente la irritación de la mucosa intestinal. Por último vamos a ver el diagnóstico de Trichomonas hominis, ya que a pesar de este ser un parásito comensal, también debe ser reportado. Trichomonas hominis se identifica mediante lo que es la detección de los trofozoitos en las muestras de las heces. La identificación se logra mediante las preparaciones húmedas directas de las heces recién producidas. Y los trofozoitos de Trichomonas hominis, generalmente cuando los vemos no tienen motilidad direccional, más bien son estacionarios, pero tienen bien marcadas lo que son ondulaciones rápidas en la membrana citoplasmática. También los podemos identificar estos trofozoitos en los frotis, con tinciones permanentes, aunque sus afinidades por la tinción son bastante inconsistentes y los flagelos individuales pueden no ser fácilmente visibles. Los trofozoitos de Trichomonas hominis, como sabemos, se degradan rápidamente, por lo que requieren una fijación oportuna una vez que se detectan los trofozoitos en los portaobjetos teñidos permanentemente. Para esta fijación se usa lo que es el fijador Schaudig, que tiene una buena preservación de la morfología de los trofozoitos y quistes de los protozoarios, además de que tiene fácil preparación de frotis para lo que son teñidos permanentes. Como último punto y a manera de conclusión, podemos decir que los flagelados intestinales poseen mecanismos de transmisión muy similares. Como vimos en los ciclos de vida, la mayoría de estos se transmiten por la vía fecal oral o ya sea por alimentos o agua contaminada. Estos poseen lo que son dos estadios específicos, que son los quistes y los trofozoitos, aunque ya vimos que algunos solamente poseen fase de trofozoito. Con esta revisión nosotros pudimos afianzar aún más lo que fueron los conocimientos brindados el semestre pasado, pudiendo así analizar los diferentes puntos y características más importantes que poseen estos flagelados intestinales.